Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Verdad o Mentira. ¿Qué te pasaba, Juan, con el título? Vamos, es que, o sea, no hemos empezado el programa y ya empezamos a criticar hasta la cabecera. La garganta, que no estaba diciendo nada, estaba carraspeando así. Estaba he dejado de fumar y mira. Te he oído decir qué título más pretencioso. No, porque hoy día Verdad o Mentira. Tú sabes que estamos en la época, hay posmodernidad, postindustrial, y ahora estamos en la posverdad. ¿No estás leyendo últimamente eso? No, yo digo... ¿Has leído que estamos en la posverdad? ¿Has leído que estamos en la posverdad? Pero entonces Verdad o Mentira, cuando ahora es el último palabra, como es el último palabra, es posverdad, pues entonces Verdad y Mentira queda un poco... No, es que parece que os sienta mal. Parece que sois como de la oposición aquí en el gobierno, que todo lo que se haga os parece mal. Pues, oye, yo no pues soy del gobierno. no, que yo no digo nada, que no, pues es que criticáis todo. O sea, si se pone un título tal, le cambiáis, si no, os parece mal. Por cierto, quería cerrar esta presentación rápida. Él se llama Juan Arozamena, que es mi azote. Está Ángel Agudo, muy buenas, Ángel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Está María Ángeles Samperio, muy buenas María Ángeles, noches, sí. Disfrutando de unas merecidísimas vacaciones de estas acumuladas. Y bueno, pues tiene el detalle de estar en vacaciones. Dice, oye, yo te sigo, yo te sigo, Claudio, lo que tú me digas, ahí estoy contigo. Bueno, por cierto, vamos a acabar con la trilogía esta que tenemos, haciendo un recordatorio de lo que para nuestros contertulios ha sido el 2016, que es lo que ellos creen que ha sido lo mejor, lo menos bueno, por supuesto hablaremos del futuro. Pero ya que tengo la oportunidad aquí de tener a algunos que somos de la quinta y otras pues más jovencitas, yo sigo sin entender muchas de las cosas que pasan ahora. Y quiero que me des una explicación. Tú, María Ángeles, ¿tú hiciste las reválidas? Sí, pero ya no eran obligatorias. O sea, sí, es jovencísima. los Claro, colegios te presentaban, pero no eran obligatorias. Vale, claro, tú eres muy joven, entonces, sí, no me vale. Ángel, Juan y yo, que somos prácticamente de la quinta, Ángel, que está mejor cuidado, tiene un par de años más que nosotros, tiene buen aspecto, te has cuidado bien, Ángel. ¿Tú hiciste reválidas? Sí, sí. ¿Hiciste COU? No, Preu. Preu, perdón, fíjate, Preu, o sea, tú eres del último de Preu. Sí, de los últimos, el anteúltimo, sí. El anteúltimo, sí, bien. sí, Es que lleva detrás, por eso lo sé. Claro, bien. Y a ti no te ha ido tan mal, ¿no? Bueno, Pregunto. No, me ha ido bien, pero podría haber ido mejor y peor también. ¿No? Ya, bien, pero no, me refiero, tú sabes a dónde voy, sí. Porque claro, luego tienes que responder a lo que yo... Juan también hizo... El bachiller elemental obligatorio, bachiller superior obligatorio y el primer COU. Y el primer COU. El primero. Hiciste tus reválidas, tus pruebas de acceso... Todo. Obligatorias, todas. El que les habla 3/4 de los mismos y aquí está. Lo que me llama la atención es que personas que han hecho sus reválidas, que han hecho sus COU, sus pruebas de acceso, algunos de allá por una especie de, yo no sé si involución o por qué, ahora están defendiendo todo lo contrario. Y es algo a mí que me vuelve loco y no sé por qué. Cuando estamos tomando un café, todos estamos de acuerdo que el baremo de las personas tiene que medir en esfuerzo. Si no hay esfuerzo no hacemos nada. Pero para todo, no solamente para estudiar, para el deporte, para cualquier cosa. Tiene que haber esfuerzo. Entonces, a mí me sigue llamando la atención ver a padres de los niños en manifestaciones que no quieren deberes, que haya manifestaciones, que haya personas con responsabilidad en cargos políticos, que ellos han tenido sus reválidas, sus accesos, etcétera, etcétera, que no les ha ido mal, como a ninguno de los que estamos aquí, y que ahora se pongan en una cruzada con todo lo contrario. A mí, chicos, a mí cosas que me bloquean. Y que me gustaría empezar por ahí, que me diera vuestro punto de vista. ¿Por qué? Todos aquellos que hemos pasado las reválidas, bueno, bien, nos habrá gustado, no nos habrá gustado, pero ahí estamos, ¿no? Porque esas personas ahora, algunos días que tienen cargo de responsabilidad, luchan con todo lo contrario. ¿Y por qué? Es que yo no lo entiendo. ¿Quién quiere empezar? Ángel, que eres el mayor. No, bueno, yo es un tema que, vamos a ver, a mí me parece que eso es un tema serio, bastante importante como para tocarlo con desconocimiento, lo digo por mi parte, ¿no? Yo creo que hay criterios y de gente con más criterio que yo que puede opinar sobre cuál es el sistema pedagógico mejor, ¿no? Yo el otro día me venía, cuando estabas hablando, a la cabeza una entrevista que leía, me parece que era al máximo responsable del informe PISA,
donde él mismo decía que las pruebas, digamos, de estas que estás diciendo no valen para nada. Por tanto, que no era el modelo más adecuado. Nosotros, yo hice la selectividad, las pruebas estas que decías del bachiller, el previo y demás, pero yo creo que el sistema pedagógico ha mejorado y desde luego lo que se trata es de formar a las personas y evidentemente, claro que el esfuerzo es importante, la disciplina, el esfuerzo de la persona que está aprendiendo, y eso tiene que hacerse, pero también lo importante es que se tiene que formar y eso no quiere decir que se tenga que validar por una prueba. Por ejemplo, yo lo llevo al ámbito de la universidad, ¿no? Yo en el ámbito de la universidad tenemos lo que se llama, a través de Bolonia, la formación continua. Pues es muchísimo mejor para los alumnos tener toda una trayectoria durante varios meses trabajando de manera continua y no jugarse toda la asignatura en un examen un día. Creo que aprenden más, creo que se involucran más, creo que tienen, con sus defectos, no digo que sea nada, no es perfecto, además creo que aprenden más, se involucran más a lo largo del tiempo con la asignatura, con el profesor, interactúan mucho más que el hecho de ir asistiendo a clases sin ningún tipo de actividad ni trabajo previo y jugárselo todo en un examen al final, que a lo mejor pues no calibra exactamente la capacidad que tiene ese alumno en ese momento. Eso que tú estás comentando existía hace años con la evaluación continua. La evaluación continua, quiero decir, yo lo que estoy hablando, aplicado a la universidad. Yo lo que estoy hablando es la aplicación del plan Bolonia, digamos, con todo lo que eso significa y demás. Bueno, lo que quiero decir ahora que yo, en mi época de estudiante, estudiábamos, en el mejor de los casos teníamos exámenes parciales, no siempre había exámenes parciales, en algunos casos tenías que ir a un examen final único y te jugabas todo un curso en un examen. Lo cual, pues hombre, yo creo que eso no es un buen método para poder implicar a lo largo del tiempo a los alumnos. Yo veía compañeros míos en la universidad que se pegaban auténticas, maratones de estudio los últimos 15 días de la carrera, del curso, en este caso, y a otra gente que venía trabajando de manera continua durante todo el curso. Pero tan mal no se ha ido, Ángel, tan mal no se ha ido en España con ese proceso, con esa manera de evaluar y de trabajar. Pues yo creo que una cosa es el sistema de evaluación y otra cosa es el sistema de aprendizaje. Yo creo que el sistema de aprendizaje se tiene que ir mejorando paulatinamente con nuevas técnicas, nuevas aplicaciones, nuevos conocimientos pedagógicos y demás, ¿no? Al otro día, por ejemplo, hablando del informe PISA, decían que uno de los elementos muy importantes para que los chicos, los niños en el colegio, no estoy hablando de universidad, aprendan más, por ejemplo, es un proceso de formación muy intensa del profesorado. De manera también constante, una especie de MIR del profesorado en la fase de selección y después también en la fase continua, porque el profesorado tiene que estar durante mucho tiempo también, de una manera permanente, adquiriendo nuevas técnicas, nuevas experiencias, nuevos conocimientos, etc. Bueno, todo ello ayudará después a que el alumno aprenda en clase, aprenda del profesorado, también que le obligue o que le enseñe a trabajar, Ángel, a estimularle al trabajo. Sí. Y tú que eres un hombre muy viajado, ¿no? Como todos los que estáis aquí, tú sabes también que eso del informe PISA hay que ponerlo entrecomillado, porque yo lo he dicho aquí públicamente, y lo digo 40.000 veces, hay comunidades autónomas donde los inspectores de educación obligan al profesorado a aprobar, a subir las notas de los alumnos. Sí. Hay comunidades autónomas en España, por eso te digo que todo es entrecomillado. Lo que hay que buscar es una solución de una santa vez. No podemos andar... Yo creo, Claudio, que el tema de las reválidas ha sido como la punta del iceberg, es decir, se han enganchado para ir a la protesta. Lo que se está protestando es por un sistema educativo que llevamos con muchos años de cambios y de parches y que algo no está funcionando bien del todo. Hay cosas que funcionan y otras que no. Entonces las reválidas ha sido como, todos contra las reválidas, pero no por la reválida en sí misma, sino porque es un sistema que no está bien del todo, vamos, o sea, tiene su parte buena, se ha ido cogiendo de un lado, de otro, la evaluación continua en teoría sigue, pero si luego pones una reválida eso no casa bien una cosa con otra. Y luego el tema de la universidad, ahora al final dicen no hacemos la PAU, pero vamos a hacer una prueba que es exactamente igual, o sea, no tiene mucho sentido, pues o igual hay que volver a las pruebas que se hacían antes en las facultades en función de los estudios específicos, no sé, yo creo que no ha habido suficiente debate, o sea, sí ha habido debate, pero no en profundidad, vamos, porque el debate se queda
en eso, en la reválida, en los deberes, en la PAU, pero no entra en lo que es el sistema educativo, qué jóvenes queremos formar para la sociedad del futuro y cómo hay que formarlos y cómo hay que formar al profesorado también, porque es que yo, de verdad, y siempre lo digo, lo peor del sistema educativo desde mi punto de vista somos los padres, y lo digo sinceramente, porque los padres queremos buenos resultados sin implicarnos y que encima el niño sea feliz y le eduquen en valores, y todo eso no se educa solo en los colegios o en la universidad, se educa en las familias, ¿no? O en el entorno del niño, vamos. Yo creo que no se ha dado con la tecla. Es decir, primero que está completamente politizado y hay mucha ideología metida en nuestra educación, que cree mucha gente que la ideología es importante en la educación. Yo creo que hay demasiada ideología en la educación. Y luego que hemos cometido todos, entre todos, el fracaso de no habernos puesto de acuerdo todos los españoles o todos los representantes de los españoles o todos los sectores involucrados en este tema en hacer leyes de consenso. No se ha conseguido jamás, ni con un partido ni con otro, y ahora creo que es mucho más difícil todavía, ¿no? Entonces, de esas aguas y de todas esas porquerías estamos donde estamos, ¿no? Yo creo que enjuiciar, como dice María Carmen, los exámenes de la reválida, pues eso en sí no tiene importancia, quiere decir que no, pues no tiene importancia. Sí es cierto que es lo último, la gota que acomoda el vaso. Pero lo que sí es cierto es que a lo largo de los últimos años sí se ha perdido cierta intensidad entre los alumnos, me refiero, se ha minusvalorado, digamos, el esfuerzo. Claro, aquí hablar de esfuerzo y decir, bueno, es que tiene que haber un esfuerzo. A los chavales se les tiene que exigir, tiene que haber maneras de evaluar esa exigencia y que ellos respondan a esa exigencia, ¿no? Eso no está de moda, porque ahí llegas a hacerles cierto tipo de exámenes que yo creo que nadie puede estar en contra de eso, además lo hay en todos los países del mundo, ¿no? Si a eso lo juntamos los profesores, que no creo que sea la clase profesional española más valorada, cuando hay países que todo el mundo con los países del norte, Suecia, Dinamarca, tal, ahí ser profesor es una categoría, es decir, no es profesor cualquiera, va lo mejorcito de lo mejorcito de lo mejorcito a dar clases, lo mejorcito de lo mejorcito de lo que no es exactamente lo común que ha ocurrido en España, ¿no? Entonces creo que es un fallo de todos los representantes o de todos los que tienen algo que ver por no haberse podido poner de acuerdo en qué cosas nos unen y qué fortalece a la educación de los niños, y todo lo demás es palabrería, es decir, sacarlo de Bolonia, sacarlo de tal, y antes ¿qué era? Era otra cosa. Es decir, eso lo critican unas universidades, a las que le va bien dicen que bueno es el sistema, a los que le va mal dicen, bueno, es que me están cogiendo el rábano por las hojas, todo es así. Yo creo que el fallo de la educación en España, yo creo que tiene ya 30 años de fallo y de errores, partiendo de la base que se quiso cambiar todo cuando la transición, y no hemos dado con la tecla. De todas maneras, yo no haría un discurso catastrofista sobre el sistema educativo español. Yo creo que tenemos un sistema mejorable, muy mejorable en algunos aspectos, pero tenemos un sistema que aguanta bien el elemento comparativo con otros países. Yo puedo decir, por ejemplo, en el ámbito universitario, nuestra forma de enseñar es muy diferente de la forma, por ejemplo, de las universidades anglosajonas. Aparentemente pues, esto es bastante mejor, la parte anglosajona, pero cuando tú recibes y mandas alumnos a un sitio y otro, nuestros alumnos compiten en términos de capacidad y de resultados mejor o también o mejor que los otros estudiantes extranjeros. Nosotros tenemos en clase muchos estudiantes de fuera de España y los nuestros van fuera y las notas y los resultados son bastante, digamos, un nivel alto, ¿no? Hay una cosa que le decía Juan que yo discrepo en una parte, me refiero a lo siguiente. Yo creo que es verdad que en España no ha habido un acuerdo por la educación, no ha sido posible. Estuvo a punto de conseguirse cuando fue ministro Ángel Gabilondo y en el último minuto el Partido Popular se salió del acuerdo cuando parecía que era posible. Yo creo que ahora sí va a ser posible y lo creo precisamente por el resultado y la composición del Parlamento. Precisamente ahora va a ser posible. Evidentemente tiene que haber voluntad política para alcanzarlo, y ese acuerdo no solamente es un acuerdo que implique a los partidos políticos, por supuesto que implica a los partidos políticos, que implica al gobierno, pero también implica a la comunidad educativa en su conjunto, implica a los padres, implica al ámbito también sindical, etcétera, y creo que hay los mimbres y la voluntad de verdad conseguir un gran pacto de Estado por la educación que siente unas bases firmes y que esas bases no se cambien en función de quién o no, digamos, haya mayorías diferentes en el Parlamento. Yo creo que en esta legislatura, en estos meses, se está dando prueba palpable de que se pueden llegar a acuerdos interesantes en algunas cosas, y creo que este es uno de ellos. Los primeros pasos ya se han dado.
Los primeros pasos con el ministro y los primeros pasos, digamos, con respecto a la LOMCE se han dado. Por cierto, el interlocutor del ministro desde el Partido Socialista ha sido nuestro consejero, elegido por el Partido Socialista para ser el interlocutor, precisamente por su experiencia, etcétera, el consejero de Educación de Cantabria, Ramón, que lo habéis tenido aquí alguna vez, etcétera, ¿no? Quiero decir que hay ya pasos avanzados que ahora tienen que cristalizar, y yo creo que precisamente el mapa político actual va a hacer más fácil si en una mayoría absoluta, si en una mayoría no absoluta pero muy cerca de la absoluta como era otras veces, y quitando un poco lo que decía Juan, el debate ideológico o político. Es que yo creo que la educación debiera ser lo más plural posible, ¿no? Que quepan todas las actitudes, todos los pensamientos, o sea, y porque sobre todo, insisto, de la base de esa saldrá la sociedad que queramos, ¿no? O sea, la educación parece que siempre decimos que es muy importante, nos llenamos la boca de ello, pero realmente no nos damos cuenta de lo importante que es, ¿no? Se evitarán ya las líneas rojas que durante tantísimos años, para cualquier tema, para cualquier ley, siempre hemos sacado sobre la mesa líneas rojas, de parte de unos y de otros. Y a lo mejor hay que dejar de al lado ya las líneas rojas y volver al consenso, que da la sensación que es lo que queremos. Fíjate, a mí de todo lo que se ha debatido y demás sobre el tema del pacto educativo, lo que más me importaría sería un poco lo que hemos hablado aquí antes, ¿no? Es decir, no tanto hablar de determinadas cosas que llenan periódicos y que son muy llamativas y demás, sino de verdad, digamos, lo que estás diciendo tú, ¿no? Es decir, cómo se forma a los chicos, para qué se les forma, de qué manera, digamos, desde qué criterios pedagógicos, más para que aprendan de una manera mucho más intensa, y no poner el foco en temas que son controvertidos, que se convierten en símbolos y a partir de ahí esos símbolos pues generan, digamos, puntos de vista muy divergentes que hacen difícil el acuerdo. Yo creo que esa lección la tenemos que aprender, y lo importante es el pacto educativo. Mira, cuando tú hablas, y cualquiera que analiza lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la sociedad, el futuro y demás, todo el mundo acaba diciendo la importancia de la educación como elemento clave, la educación como elemento sustancial para el progreso y el desarrollo de un país, para el futuro, para el presente y para el futuro del país. Bueno, pues si eso es así, que lo es, pues pongámonos a la labor para conseguir un gran pacto de Estado, insisto, no solamente en el ámbito parlamentario y político, sino también con toda la comunidad universitaria en su conjunto, educativa en su conjunto, que tiene muchas cosas que decir y que aportar, lógicamente, desde su conocimiento, desde su experiencia y de estar día a día en las aulas con los alumnos que verán y ven las carencias. Pero sigue habiendo, perdona Ángel, sigue habiendo líneas rojas desde vuestro punto de vista que sean insalvables. No, pero líneas rojas, por ejemplo, el famoso debate, aparte del tema de la selectividad. ¿Tendrá que haber un sistema de evaluación? Sin duda. ¿Cuál es el mejor sistema de evaluación del rendimiento? Discutámoslo, pero pongamos encima de la mesa los criterios que nos da la experiencia, que nos dicen el conocimiento, que nos dicen las líneas, digamos, de aquellos países a los que nos queremos parecer, no por nada, sino porque quizá sean los más excelentes en el rendimiento educativo, etcétera. En el tema, por ejemplo, de la famosa debate sobre la religión, la ciudadanía, etcétera. Oiga, a mí me parece que el hecho religioso tiene que formar parte de un bagaje de conocimiento del alumno, y a su vez también hay que explicarle los aspectos que tienen que ver con un ser humano que está en una sociedad y que tiene que tener unos valores de solidaridad, de democracia, etcétera, que son importantes, de respeto en general, con independencia de que tenga o no, digamos, un criterio religioso que, insisto, que a mí me parece que el hecho religioso no debe de estar al margen del conocimiento, pero no como a lo mejor como una cosa impuesta. Y como pero en eso está todo el mundo de acuerdo, Ángel. Pues vale, pues en eso está todo el mundo de acuerdo, y si lo hablamos aquí en un pequeño comité estaríamos de acuerdo. Y si luego vamos a tomar un café también estaríamos de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo. Para llegar a eso, lo que se tiene que quitar mucha gente, y hablo de todos, es ese manto que les da la autoridad moral de que eso, es decir, de educación no me hables, que de eso entendemos nosotros. De educación, vosotros, que eso ha sido así durante todos estos años. Es decir, hay partidos, quien sea, yo no voy a decir aquí cuál, pero todos sabéis que la educación ni tocar, porque es un tema que nosotros sabemos cómo tiene que ser la educación en España, y nosotros sabemos lo que es la libertad, y nosotros sabemos cómo hay que hacerlo. Es decir, hay que desprenderse de esos tics, que son tics, que han durado durante estos años, si queremos, como estamos de acuerdo todos con lo que has dicho, yo por lo menos, que todos se pongan de acuerdo participando todos. Pero claro, hay que quitar mucha ideología, porque claro, si entramos a detalles, decir, no, claro,
Religión hay que meterla, no hay que meterla, y estoy de acuerdo contigo. Forma parte de todo el espectro cultural de donde venimos, de Europa, de lo que formamos parte y demás. ¿Cómo se trata? Pues imagino que se podrán poner de acuerdo. Luego, meter lo demás, oye, ¿cómo ha sido la historia? ¿Cómo en ciudadanía? Claro, tú la tienes que quitar ideología. Quiero decir, todos, estoy hablando de todos, yo no estoy hablando solo del PSOE, que sí, pero también hablo del Partido Popular. Es decir, tienes que quitar todos esos ramalazos de llevar el asco a tu sardina, de justificar solo la asignatura para defender ciertos postulados. Prefiero que así lo mirarán, yo no soy un experto en educación y cómo hay que hacerlo, digo desde un punto de vista objetivo, de un punto neutral. Es decir, se tendrán que poner todos de acuerdo, ojalá se pongan, pues, con Ángel Gabilondo, que lo hizo tú muy bien, que estuvo más cerca que nunca y estaban todos de acuerdo, yo creo que en la base estaba todo el mundo de acuerdo, pero también ahora creo que entra un problema que es también qué sociedad queremos, está cambiando la sociedad muy deprisa, quizá la formación que nosotros recibimos en la facultad y lo demás, igual para hoy día no vale para el ejercicio de esas profesiones y demás. Se está transformando todo tan deprisa. Claro, claro. Y conocimientos que a lo mejor aprendimos que no valen ahora para nada, y nuevos conocimientos que a lo mejor no tenemos capacidad para dar a la velocidad y con la intensidad que requiere el momento actual, ¿no? Sí, pero insisto, a mí, Juan, me importa sobre todo de un pacto educativo que el sistema sea capaz de formar personas y formar alumnos, digamos, con un buen bagaje formativo y demás. Es lo que me importa, y no tanto las cosas que después llaman mucho la atención, que generan mucho debate, pero que al final no van a lo sustancial. Es decir, nuestros alumnos salen bien formados, no salen bien formados de los institutos. Sobre todo yo creo que les tienes que enseñar mucho, y eso es importante al margen de lo que estudien, el tema de la iniciativa, de la independencia, de que piensen por sí mismos, ¿no? Que muchas veces nosotros vas a hacer una encuesta a la salida de un instituto, a preguntarles el inicio de curso, no te digo más, y es que no saben qué decir, porque están cortados, porque no tienen a veces ideas propias y no te parece normal. Dices, bueno, esta gente que tiene 17, 18 años, incluso 16 tendrían que tener, y a veces les oyes hablar y hablan como de algo aprendido. Y yo creo que lo importante es que se formen en ser personas que piensen por sí mismos, que lo que les expliquen en clase sean también críticos con lo que les están diciendo. O sea, que a mí me parece que uno de los valores de la educación es enseñar a los críos y a las crías a ser independientes y sobre todo a que piensen por sí mismos. Es decir, en mi casa se piensa de una manera, el profesor veo que pueda pensar de otra, pero yo cojo todo eso y tengo mi criterio, o sea, y les cuesta mucho. Pero eso tiene que llegar a la universidad. No, de verdad, o sea, luego, por ejemplo, también lo que dices, muy bien quitar la política, pero luego otro lado decir, no, yo soy apolítico, porque la política tampoco es eso. Pero digo los chavales, es decir, que ellos también tendrían que implicarse políticamente. A mí me parece que es muy sensato, piensen como piensen, y les da como miedo, ¿no? O sea, no sé cómo decir, yo veo, sí, un poco pasotismo. Perfecto, una vez que hemos puesto los pilares de la futura ley educacional, aquí nos hemos puesto de acuerdo, raro y difícil que nuestros representantes legítimos no se pongan de acuerdo. O sea, aquí nos ponemos de acuerdo y cada uno pintamos de una manera. Imagínense en Madrid, yo creo que se pueden poner de acuerdo. Ahora os voy a hacer un ejercicio de abstracción. Vamos a dejar nuestras profesiones y nos vamos a situar en la calle de Santander y Cantabria. Y a mí la primera pregunta que os hago es si os da la sensación como ciudadanos que hemos perdido un 2016 en Cantabria. Los índices dicen que no estamos muy bien. Hemos estado tonteando con que en Madrid no había gobierno, que era muy difícil, hemos estado bastante distraídos y a veces nos hemos aprovechado de la situación de Madrid. Y a mí me gustaría que vosotros como ciudadanos, no como periodistas, no como presidente de un partido político, no hacer este ejercicio a ver si es posible, que la sensación que hay en la calle, dicen, en Cantabria 2016, o le hemos perdido o no le hemos sacado el provecho que han podido tener en otras comunidades autónomas. Vamos a ver, depende cómo lo mides, ¿no? Es decir, hay datos para todos los gustos y evidentemente la situación de Cantabria es una situación que no está para tirar cohetes y sobre todo porque venimos de una sima muy profunda, durante unos años, ¿no? que la economía en general y como consecuencia de la sociedad también cayó de una manera muy grande, ¿no? En Cantabria y en toda España, ¿no? El último dato que yo he visto, que le he visto ayer por la mañana, nos va a decir que la economía de Cantabria, por ejemplo, en términos relativos, crecerá un poco menos que la media española. El último dato... 2,2 dicen. No, más.
Más el último dato, ha habido, en términos interanuales estamos creciendo menos que la media española, 4 décimas, pero en términos trimestrales, el último trimestre del que tenemos datos, que es el tercero, la economía de Cantabria creció un poquito más que la media española. Es decir, va confluyendo un poco, va confluyendo, pero acabaremos el año un poco peor, ¿no? En términos de otras variables que se nos pueden dar, por ejemplo, a mí me preocupa un dato, y es que la recaudación tributaria en Cantabria está muy mal comparada con la media española. Y eso es un tema que hay que investigar por qué. Es decir, los que son los tributos del Estado. Estoy hablando de tributos del Estado, no estoy hablando de la tributación de los tributos locales, o sea, regionales, sino del Estado. En términos generales, en lo que va de año hasta el mes de noviembre, creo que es, los tributos del Estado en general para el conjunto del país han crecido un 3% en términos globales, y en Cantabria han caído casi un 12%. Y eso nos tenemos que preguntar por qué. ¿Eso explica el déficit? ¿Eso explica 4 décimas del déficit que ha aparecido el otro día? Porque el 80% de los ingresos de la comunidad autónoma son de esos tributos, el 50% de esos tributos. Sí. Y por tanto eso explica 4 décimas del déficit que hemos tenido el otro día y demás, que ha salido el dato del otro día. Entonces ese es un elemento que es preocupante. Puede ser porque hay una estructura productiva que no tira. Puede ser que haya un problema de gestión o de flujo de ingresos que no acaba... ¿Economía sumergida? No creo que la economía sumergida en Cantabria sea mayor que la que pueda haber en el Mediterráneo, por ejemplo. En la zona del Mediterráneo. ¿No? Yo lo que... pero ese es un dato que a mí me llama mucho la atención. Insisto, puede ser un problema de gestión, digamos, de temas de contabilizar los datos, de flujo de recursos que llegan con un cierto periodo de tiempo más tarde a la comunidad autónoma, etcétera, pero el dato ese es un dato que merecería la pena estudiar, porque además tiene incidencia después en el debate sobre el tema de la deuda y el déficit de la comunidad autónoma, que está producido no tanto por el gasto, sino por la falta de ingreso. Y por tanto, y esa falta de ingreso, insisto, fundamentalmente con el modelo de financiación autonómica no depende de la comunidad autónoma. Es un ingreso que te viene dado a través del Estado. El 80% de los ingresos no financieros de la comunidad autónoma son datos que te da el Ministerio de Economía y Hacienda. Cuando hay gobierno, habitualmente en el mes de junio, este año ha sido un año pues especialmente difícil porque el gobierno no lo ha dado hasta hace casi 15 días y demás, pero son datos dados. El gobierno de Cantabria ahí no tiene nada que decir ni hacer, simplemente ponerlo en el presupuesto y esos son los que están cayendo, insisto, en torno al 12%, cuando en el conjunto del país crece el 3%. Y ese es un dato que a mí me preocupa. Y otro dato que a mí me parece clave, y acabo ya con esto que me estoy enrollando mucho, es lo que está pasando en el conjunto del país. Si uno quiere explicar qué es lo que está pasando en el conjunto de la sociedad, en el ámbito político en general, con la nueva aparición de nuevos partidos con esta fuerza, no solamente en España, sino en el conjunto del mundo, las nuevas actitudes y demás, hay muchas razones, pero si yo tuviera que sintetizar en una, diría básicamente la desigualdad. Y corregir la desigualdad es un objetivo social, pero sobre todo económico. Una desigualdad galopante tiene incidencia muy negativa en el crecimiento económico. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios de varios premios Nobel. Lo dice, y por tanto trabajar en la desigualdad para hacer porque ¿dónde está el motor de una economía? En la clase media. Y si la clase media desaparece o se reduce, lógicamente la economía está gripada. Y eso me parece que es clave. Y volvemos al debate de antes. Clave para la lucha contra la desigualdad, entre otras muchas cosas, la educación. Y el acceso a la educación para que la formación llegue a todo el mundo. Bueno, los casos que hemos estado oyendo hablar del tema de la pobreza energética, de familias que no tienen para pagar la luz y que parece que es un cuento, pero que existen, ¿no? O sea, que es que... No, hay un problema, es decir, digamos, uno de los efectos no en España ni en Cantabria solo, ¿no? Es en general en muchos países de Occidente es que la clase media se ha ido reduciendo, ¿sí? Se ha ido reduciendo. Y a mí me parece que es la clave de un sistema, digamos, más equilibrado en términos políticos, sociales, etcétera. Llega el momento de la conversación, joder, no puedo estar callado, de verdad. Bueno. Es que lo siento, no puedo estar callado, de verdad. Os voy a poner un ejemplo. El año pasado, por estas fechas, hace 2 años, habría que abrir todos los comedores habidos y por haber en los colegios en toda Cantabria. Parece que había una hambruna generalizada y había que abrir todos los comedores. Hete aquí que un año después
solamente se abre un comedor. Entonces, a mí que me expliquen, quiero saberlo, este grado de evolución en positivo, quiero saber cómo se ha pasado de la noche a la mañana, se puede decir, de la hambruna más palpable, con la apertura, con el reclamo por parte de los partidos políticos que había que abrir los comedores porque la gente se estaba muriendo de hambre, soy un poquito exagerado, pero que le estaban pasando necesidades, a hoy en día que solamente se abre un comedor. Entonces, hay algo a mí que no me casa. La pobreza energética, que haya gente que lo esté pasando mal, y también nuestros padres lo pasaban mal, y había mucha gente que lo pasaba mal, que la sociedad, como dice Ángel, como dice cualquiera de los que estemos aquí, tiene que ir a mejor, totalmente de acuerdo. Pero a mí lo que me chirría y mi lucha permanente es la manera de paliar esa situación. Hay que enseñar, la frase tan vulgar y tan manida, hay que enseñar a pescar. Si a mí, cualquier miembro del gobierno me da 600 euros, si a mí me pagan el comedor escolar, si a mí me dan los libros gratis, si a mí me dan la luz, el agua y el gas, mi pensamiento es que yo me voy a acomodar. El pensamiento que yo tengo es que me voy a acomodar. Si desde el gobierno regional se insta a empresas, a quien corresponda, porque el gobierno regional no tiene por qué hacer para empresas, no, tiene que ayudar, etcétera, etcétera, para que haya puestos de trabajo, la situación es totalmente diferente. Y nos estamos regodeando de estas cosas y venga, ayudas para arriba, sacamos de un paquete, lo repartimos. Y yo creo que el tiro solidario, yo creo que es equivocado. Yo creo que es equivocado. Esa cantidad de dinero que hay para ayudar a la gente, multipliquémosla por 2 o por 3, pero consigamos, por favor, que haya puestos de trabajo. Que la gente vuelva a sentir lo que es, digamos, propio de un ser humano, trabajar, sentirse útil a esta sociedad. Y no andar con diezmos y primicias. Pero eso está bien, Claudio, pero no, dicen, está hay bien. que crear empleo. Se va a crear empleo, pero no se acaba de crear el suficiente. Hagamos, pero hay ¿Mientras una qué manera... haces con esa gente? María Ángeles, no. ¿Mientras qué haces? Intentar, que para eso están personas como Ángel y todos los equipos que hay, darle una vuelta de tuerca para que esto sea así. Mira, te voy a dar un dato que es que el otro día, porque a mí el tema este de la desigualdad me ocupa y me preocupa, y bueno, pues estoy leyendo y trabajando y mirando cosas y demás, ¿no? El otro día había, porque aquí parece que contraponemos las políticas sociales de los gobiernos frente a las políticas de crecimiento económico basado en la inversión y la infraestructura. Sin duda tiene que haber de las dos cosas, ¿no? Pero con un matiz. Un millón de euros gastado en políticas sociales generan 25 empleos. 1 millón de euros gastado en políticas de inversión en infraestructuras generan 17. Pues entonces no hagamos infraestructuras. No, yo no he dicho eso. No, estoy diciendo que hay que buscar... Estás justificando, porque Ángel. también las infraestructuras tienen efectos colaterales positivos. Es decir, las infraestructuras generan un escenario donde, cuando digo infraestructura no estoy hablando solo de carreteras, estoy hablando de tecnología, estoy hablando de conocimiento, etcétera, ¿no? Mira, el otro día venía un informe muy importante del BBVA con la Fundación IBIE de Valencia, hablando un poco de la sociedad del conocimiento y las comunidades autónomas, ¿no? Y Cantabria tenía puntos fuertes, puntos débiles, en general estaba dentro de la media, hacia abajo y demás. Un punto fuerte de la economía de Cantabria, era, digamos, la formación de su capital humano. La formación de su capital humano. Un punto débil era la formación de sus empresarios, sobre todo los pequeños. ¿Bueno? Quiero decir, lo dejo ahí. Y era un dato, digamos, que me llamó muchísimo la atención. 2. Un punto débil de la economía de Cantabria era el poco uso y el escaso esfuerzo que se estaba haciendo en general en la economía, de lo público y de lo privado, en todo lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación y el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en el ámbito de las empresas. Lógicamente, cuando estoy hablando de esto alto, estoy hablando básicamente de pequeñas empresas, de pymes, micropymes y demás, no de las empresas, y además no estoy hablando de las empresas con cierta importancia y demás. Y estoy hablando de los empresarios, no de los directivos de las empresas, que si esos tienen nivel formativo, etcétera. Quiero decir, esas son realidades con las cuales nosotros tenemos que actuar. Y tiene que haber política social, porque es muy importante, digamos, la cobertura que le permita a la gente tener un mínimo para poder vivir con dignidad. Porque esa persona tiene un mínimo para poder vivir con dignidad, podrá tener un desarrollo personal y aportar a la sociedad. Si no,
El problema es que se nos va por, digamos, por la gatera, Ángel, hacia donde Ángel, sea. ayúdame a buscar un puesto de trabajo. Te estoy diciendo... dame un empleo, pero no me regales, yo no quiero que me regales Por ejemplo, 650 euros. Mira, por ejemplo, Claudio. Ayúdame. Claudio, mira, cada vez más, escúchame un segundo, cada vez más, por ejemplo, en las sociedades en las que estamos, el tema de la tercera edad va a ser un elemento económico de primera magnitud. Y ahí hay un nicho económico de mucha envergadura. Y ahí hay dos cuestiones que son importantes. Por un lado, hay que atender a todas las personas que cuando lleguemos a una determinada edad tengamos una cobertura de servicios que nos apoyen, ¿vale? Y ahí está pues, el tema de la ley de dependencia, pero no solamente la ley de dependencia, sin llegar a ser dependientes también hay un nicho de mercado importante. Y eso, aparte de hacer inversiones públicas y demás, genera empleo. Por ejemplo, en el ámbito de las residencias asistenciales con las personas dependientes, por cada 2 personas que están dentro de la residencia se genera un puesto de trabajo. Eso también genera empleo. O sea, la inversión en políticas sociales también generan empleo. Yo no sé lo que te diga lo contrario. No, Ángel, va que no más estamos hablando de eso. dar ayudas Ángel, más y sin Ángel, no me ningún hagas las control. cambiadas. Yo no estoy, ¿cómo voy a estar en contra de eso que tú estás diciendo? Si no lo estoy diciendo por ti, no lo estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo porque parece que el ámbito de las políticas sociales son simplemente un dar a las personas que lo necesitan, todos vamos a necesitarlo, todos lo vamos a necesitar, todos, pero también generan actividad económica y generan empleo. Y eso no debe ser, digamos, solo la política social. Tiene pero que eso haber... no sustenta la economía, Ángel. Eso está No, muy bien, no. eso forma parte de un discurso estupendo, No, pero eso no sostiene no, la economía, ni creo que era lo que Claudio pretendía decir. Pero ningún nicho de mercado, ninguna pues política... economía fuerte no pagas eso. No tienes dinero para pagar eso. No genera ni la administración ni la vida civil si no hay una economía fuerte. Escucha, déjame... No generan dinero para eso. No, pero déjame. Para pagar Juan, ningún nicho, ninguna acción concreta y parcial es el sustento de una economía. Pero sí hay muchas actividades de todo tipo, actividades productivas, de infraestructura, que sumadas todas ellas generan actividad. Yo lo único que quiero desmontar es el argumento que a mí me parece que no es verdad, de que la política social no genera empleo, simplemente es un gasto. No, genera empleo también. Es una política que da coberturas a unas necesidades sociales y además genera empleo. ¿Que eso tiene que ser la labor de un gobierno única? No, yo lo que digo es que además tiene que haber políticas en sociedad de conocimiento, tiene que haber en I+D, tiene que haber en infraestructuras, sobre todo tecnológicas, y del siglo XXI, no solamente del siglo XIX. Tiene que haber todo un conjunto de medidas y demás. Hay que generar los contextos para hacer posible que las iniciativas privadas arriesguen, impulsen, porque hay un proyecto conjunto, y eso ya lo hablamos la otra vez que estuve aquí, la última vez que estuve aquí, hablamos de eso. Y es todo ello hace una sociedad más avanzada. ¿Vale? La policía es un gasto y también genera empleo. Es decir, es que, por ponerte un ejemplo completamente extremo, la Policía Nacional es un gasto y también genera empleo. Pero dan un servicio Los hospitales, el servicio necesario. público de Cantabria genera empleo y es un gasto puro y duro. No, y es una inversión. Claro, es una para inversión, que funcione, tienes que invertir, pero es un gasto puro. Sí, pero es una inversión. No es un gasto productivo. ¿Cómo que no es un gasto productivo? No, porque das trabajo. Claro que das trabajo. Claro que das trabajo. Claro, no, pero y haces investigación, y haces innovación. Sí, hombre, claro, y ¿Dónde está la mayor importancia? ¿Dónde están los mayores avances de la innovación? En el ámbito sanitario. Y la tecnología. O sea, tú estás hablando de una cosa y los demás de otra. No, pero es que por lo menos no lo la aplicación de la tecnología, por ejemplo, a los procedimientos sanitarios hospitalarios en concreto, ha pegado un salto y está pegando un salto. Mira, el gasto en tecnología, en los hospitales, o la inversión, para decirlo bien, en tecnología hospitales, está creciendo más en porcentaje que en farmacia. Y es absolutamente imprescindible, y esos son avances que son para la asistencia sanitaria, pero también para avanzar en el conocimiento y en la investigación y en el desarrollo. Es también tecnología, es también actividad productiva. Y tiene que ver con la atención sanitaria en hospitales. Vale. Un poco. ¿Pero quién critica eso? Si es que nadie lo pone en duda eso. No, es que estás diciendo que es un gasto no productivo. Tú has empezado a decir que la inversión en políticas sociales que genera empleo y tal, y te digo yo, también genera empleo la policía y es un gasto. Que tendrá naturalmente sus consecuencias positivas para la sociedad. Estamos completamente seguros que lo vas a analizar. Pero yo no creo... De todas maneras, os habéis ido por los cerros. Claro. Estábamos hablando de lo bueno y lo malo del 2016. Claro. Bueno, pues yo... Sí. Ahora digo, pues, aquí el que se ha ido por los cerros de verdad ha sido Ángel.
astuto como no, el hambre, porque como va- es él, no, que es muy astuto, es un lince, pero vamos, yo le he puesto un ejemplo y él me ha puesto otros ejemplos. Vale, bien, estamos en tiempo de paz y tenemos muchas cosas que hablar y desde luego no lo vamos a resolver, pero sí es interesante el que, digamos, opiniones contrapuestas y que cada uno lo presente sobre la mesa. Ni Juan, ni María Ángeles, ni yo, ni nadie está en contra de tu tesis. Yo te he hecho otra pregunta totalmente diferente que no me has querido contestar. A ver, repítemela Pasemos, igual. no. Hay que ir avanzando. Tú querías hacer una pregunta porque luego, ya que tenemos aquí al presidente del Partido Socialista, hombre, me imagino que nos darás alguna noticia interesante. ¿Has estado en Madrid el otro día? No. Hace no mucho vas. que no voy por ¿Hace Madrid. mucho? Hace mucho que no voy por Madrid. No vas por Madrid ni nada de nada. No. Bueno, aquello de no, fue algún fallo así, estuvisteis muy machacones. Luego la otra siguiente fue los presupuestos no. Y últimamente parece que estáis más tranquilos. Por un lado, más haciendo política, no dejar el sello de que nosotros somos diferentes al resto y estáis haciendo una política, creo yo, más coherente. Los otros, los de Pedro Sánchez, dirán que dice, Claudio, estás en las antípodas, no tienes ni idea de qué va esto. No, hombre, yo creo que después del problema que suscitó la oposición y como la salida de Pedro Sánchez y demás y el nombramiento de la gestora, yo creo que está habiendo una serie de acontecimientos que a mí me parece que son dignos de tener en cuenta. El primer asunto que me parece clave, vital y muy importante para España y para Cataluña, el acuerdo con el País Vasco, entre el PNV y el PSOE. Eso me parece clave. Y me parece que además puede ser un elemento muy importante mirando para Cataluña, que es uno de los problemas políticos más importantes que hay ahora mismo en el país. Y eso me parece que es digno. Esa es una de las primeras, quizá la primera decisión que se tomó por el Partido Socialista de Euskadi, en este caso, que yo la comparto al 100%. Pero perdón, te hago una pregunta, pero para que nos fijamos en el País Vasco, que sirva para Cataluña, como reflejo y espejo y todas esas cosas. Pero ¿qué partido socialista va a negociar o a pactar en Cataluña? ¿El PSC o el PSOE? El PSC. Porque en el Euskadi, ¿quién ha pactado? ¿El PSOE o el PSE? El PSE. ¿Estás seguro? Sí, totalmente seguro. Entonces, en Hasta el punto... Vale, en Cataluña el PSC, ¿no? Sí, claro. ¿Estás de acuerdo tú? Sí. Aunque haya gente del Partido Socialista, gente importante y de peso, y que también sabe hablar muy bien de las políticas sociales, que crea que hay que formar un PSOE en Cataluña distinto del PSC, por ejemplo. Pues, vale, eso será lo que piense alguien, pero eso no va a pasar. ¿Vale? Yo lo que digo es que en el País Vasco negoció y acordó el PSE, ¿vale? Y me parece que fue un buen acuerdo y demás. Y en Cataluña, si hay margen para el diálogo y el acuerdo, el Partido Socialista de Cataluña va a ser un actor principal. Bueno, pues vamos a ver. Principal. Y yo diría decisivo. ¿Vale? Dos. ¿Con qué criterios? Con los acuerdos que tomó el Partido Socialista para el conjunto del país en la Declaración de Granada. Ese es el punto. Segundo elemento, nosotros cuando se plantea esta situación con la gestora lo que decide es que hay que utilizar la situación del Parlamento para hacer una oposición útil. ¿Vale? Una oposición útil en que se ha concretado en la subida más alta del salario mínimo en los últimos 30 años. Eso es una posición útil. Una posición útil en que se ha planteado en buscar un camino que nos lleve al pacto por la educación. Una posición útil en que se ha planteado en el tema hablando de la pobreza energética entre los dos partidos, que después se tiene que refrendar en el Parlamento y que después con las aportaciones que ha hecho también Ciudadanos. Una posición útil en que se ha planteado en ir planteando algunas iniciativas tendentes a evitar que las consecuencias de la reforma laboral nos lleven a que tengamos miles de trabajadores no parados, para trabajadores pobres, que es lo que tenemos ahora mismo en una parte pues ya importante del se podría país. haber hecho todo esto hace un año. Perfecto, y no sí, hubiéramos sí. perdido un año. Totalmente de Si acuerdo. la actitud del Partido Popular era la misma de ahora de ponerse de acuerdo con el PSOE. No, no me digas, dicho lo cual, el Partido Socialista está haciendo de su posición, está sacando rendimiento a 85 diputados, pactando algunas cosas con el gobierno y acordando también con otros partidos de la oposición otras cosas. Por ejemplo, el último que acabo de decir de la reforma laboral. ¿Con quién? Con Podemos, con Ciudadanos, con el PNV y otros partidos. Quiere decir, está jugando porque está en una posición que le permite jugar, y eso es una posición útil que creo que está mostrando
en conjunto a la sociedad española y también a nuestros militantes cómo se puede jugar con los diputados que nos dan en este momento. Y al Partido Popular le parece muy bien fortalecer al PSOE de esa manera, y a mí también. No, y a todo el mundo también. Quiero decir, contar la historia como es. Eso que está haciendo el PSOE me parece a mí que es la postura que tiene que hacer el líder de la oposición, perdona, el partido que es los jefes de la oposición y los responsables si quieren mantener ese puesto. Y me parece también muy bien lo que está haciendo el Partido Popular de llegar a pactos con ellos justamente para fortalecer esa posición. Fortalecer esa posición y fortalecerse él. No, eso está claro. Y viceversa. Claro. Lo que quiero decir se están haciendo el favor. Lo que quiero decir es que el Partido Popular, evidentemente, tiene que buscar un socio que le dé una mayoría holgada. Ciudadanos nos la da. Y en algunos temas habrá acuerdos y en otros no. Pero que le está viniendo bien a los dos, vale. Lo que hacen los dos. Vale, eso es lo que quería decir al respecto. Bien, ¿es tanta la diferencia que hay en estos momentos entre el Partido Socialista de Cantabria y el Partido Regionalista? Hombre, somos dos partidos totalmente diferentes. Bueno, totalmente, somos dos partidos diferentes, porque si fuéramos muy parecidos estaríamos en un partido y eso no parece que esté ni cerca ni se le espera, ¿no? Somos dos partidos. Lo que pasa que es que tenemos unas, digamos, capacidad de acordar para gobernar y, bueno, pues hay puntos de vista diferentes en temas importantes y hay otros puntos de vista donde convergemos de manera muy intensa. Todo esto está sustentado por un pacto de gobierno que se firmó en el mes de junio del año pasado, que es un poco la hoja de ruta y las líneas donde están los acuerdos, y ese pacto de gobierno no lo cubre todo, porque no puede cubrir todo el día a día de un gobierno, y en esos sitios donde no se cubre todo, pues habrá posibles discrepancias que habrá que saldar de la mejor manera posible. ¿Pero por qué se sigue lamentando el Partido Socialista en comentarios, ¿no? que se suelen hacer? Joder, es que nosotros tenemos las consejerías que solamente tenemos consejerías para pagar nóminas y poco más. No tenemos ninguna consejería para lucirnos. Y alguien ha dicho, bueno, ¿y por qué no se primero? Vamos a ver, lo que gestiona cada partido es consecuencia de un pacto. Y por tanto lo que tiene que uno es entender que si tiene un pacto es porque ha querido tener eso. Por tanto, hay un pacto. Por ejemplo, cojamos la consejería que gestiona la vicepresidenta. Tiene políticas sociales, tiene políticas de sostenibilidad ambiental, tiene política económica, tiene política de I+D+I, tiene una consejería circular, que a mí me parece un prototipo de lo que debe ser la economía. Y insisto porque tengo mucho interés en esto, es decir, tiene la gestión de un instrumento básico para la política económica, no solo industrial, económica como es Odercan, tiene la responsabilidad de la política ambiental y urbanística de la comunidad autónoma, nada menos, tiene la gestión de la política de I+D y la responsabilidad de la universidad, y tiene el tema de la política social de la cual depende el ICAS fundamentalmente y demás, ¿vale? A mí me parece que ese es hablando de cómo se construye, y esto en pequeña escala, es lo que debería ser, digamos, la gestión, la actividad de a mí me parece que eso es un ámbito que da juego y que permite, por tanto, brillar en las cosas dentro que evidentemente las limitaciones presupuestarias que nos van a perseguir durante toda la legislatura. En esta tira floja de los presupuestos con Podemos, con el personalismo del señor Blanco, llegó un momento que el Partido Socialista, o su presidente, por qué no decirlo, dijo, hasta aquí hemos llegado, y esto sí que es una línea roja. Vamos a ver, hay que tener claro que la gente tiene que entender que Podemos, su aspiración fundamental es sustituir al PSOE, al día de hoy, y que por tanto su línea de dialéctica, de confrontación, básicamente es el PSOE, ¿vale? Pues oye, es su aspiración y es su línea política, y yo eso no lo critico, lógicamente me defiendo, nos defendemos y contrastamos eso, ¿no? Es decir, cuando hasta ahora yo no he visto que Podemos haya hecho grandes aportaciones a la ciencia política de esta región. Y cuando tú te planteas de entrada que para negociar un presupuesto lo primero que le dices al gobierno es que tiene que censar a un señor, pues estás ya diciendo que no quieres negociar. Lo estás diciendo. Sobre todo si yo tengo más que la duda, casi la certeza de que está siendo manipulado en esa posición por el Partido Popular. Es decir, le está haciendo el trabajo sucio al Partido Popular. Vale, pues entonces en eso poco hay que negociar. Y lo que es patético es que cuando ya se veía que el pacto con Ciudadanos iba avanzando, pues lo que podemos es como llaman a la puerta, que estamos aquí. No, mira.
tú, es decir, tú tienes que saber qué quieres ser de mayor. Si quieres jugar a la política en serio o solamente para divertirte. Y esto ya son, aquí ya hemos llegado a las cosas del comer. Aquí estamos hablando ya del comer. Estamos hablando de verdad qué es lo que se quiere hacer y lo que quiere hacer. Si estás enredando y jugando, pues vale, pues a lo mejor te quedas sin la cocinita. Es que antes Ángel te estaba preguntando esto, que qué tal estaban las relaciones con el Partido Regionalista, porque lo que he oído por ahí es que dice que el Partido Socialista dice, lo del plan general ni se os ocurra que no vais a contar con nosotros, va a ser un no rotundo. Y esto me recordaba lo del no es no a los presupuestos, y luego el no se volvió sí. El hecho cierto es que había dos líneas de actuación, ¿no? Es decir, hacer una salida un poco más a corto plazo y una salida más de fondo. El hecho cierto es que en la ley de acompañamiento no hay nada relacionado con el Plan General de Urbanismo de Santander, y a mí me parece que la postura que ha mantenido la vicepresidenta y la consejería, en este caso de urbanismo, me parece que es correcta. Yo creo que si una cosa nos ha enseñado la gestión urbanística en Cantabria es que las chapuzas no valen para nada y que al final tenemos muchos problemas y yo creo que merece la pena que lo veamos con toda seriedad y que en un proyecto de ley que está avanzado, me consta que está avanzado, que se va a presentar al Parlamento, que es en la ley del suelo de Cantabria, una modificación de la ley del suelo, se incorpore aquellos aspectos que puedan ayudar a desbloquear el Plan General de Urbanismo de Santander y otros planes, porque el de Laredo ha salido hace poco también. Es decir, el urbanismo en Cantabria ha sido una fuente de problemas, hay sentencias en los tribunales y paralizaciones de actividad porque no se ha hecho bien. Ángel, y por cierto, Plan General, perdona. y acabo en esto, Juan, no se ha hecho bien. Y es la primera vez en la historia de Cantabria que el Partido Socialista tiene las competencias en urbanismo. La primera vez. El Plan General de Urbanismo de Santander ya ha hecho un papelazo del Supremo, pero por nada que tenga que ver con el plan urbanista. No, solamente por memoria económica, nada más. No. ¿Y por qué es ilegal el trasvase? No. En el que se sucede... Oye, hay que leerlo. Yo no sé si hay que leerlo ahora aquí o traerlo o no. ¿Y por qué es ilegal el trasvase que hizo el gobierno del PSOE y del PRC? ¿Por qué es ilegal? Porque no contaba con ese documento de medio ambiente, que lo sabes tú exactamente igual que yo. Sí. Y no se ha parado a pensar en nada más, simplemente que el Plan General de Santander estaba basado en eso que de momento es ilegal, Vale. Y no han entrado ni a estudiar nada. Han dicho no, porque eso es ilegal, que entonces es imposible sostener todo el Plan General. ¿Eso es así o no es así? No, ¿y la memoria económica? Muy bien, pero la memoria económica es el corazón de un plan general. Bueno, y porque no se podía desarrollar basándose en Además, también es una postura ahora mismo que se están cargando todos los planes generales prácticamente. Claro, está claro. De mogollón de ciudades, vamos. Pero no es justo que diga... entrar en una especie de inspiración jurídica, van todas... Bueno, igual por lo que tú dices, porque ha habido muchos errores en el pasado, no solo en Cantabria, en el tema urbanístico se las están ahora... Hombre, yo entiendo que es complicado, ¿eh? Yo no tengo ningún conocimiento y demás. Entiendo que es complicado todo el tema del urbanismo, pero lo que sí es cierto es que a veces los atajos no llegamos antes a los sitios por los atajos, ¿eh? Cuando se hagan. Estamos ya prácticamente en la recta final. Tengo que decir una cosa a Ángel Agudo. Ángel Agudo, siempre que hemos tomado café nunca me has mentido. Tomando café nunca me has mentido. Es cierto. Bueno. Y lo digo públicamente. Tomando café, Ángel nunca me ha mentido. Otra cosa es cuando estamos en un plató que, bueno, pues dice mentiras piadosas, en fin, el juego político que yo entiendo también. A lo mejor ustedes dicen, y yo no lo entiendo, pues también tiene su parte de razón. ¿Congreso del Partido Socialista sigues manteniendo en abril? No lo sé cuándo lo hará. La gestora ha convocado un comité federal, creo que para el día 14 de enero, y en ese comité federal del 14 de enero se decidirá la fecha del Congreso. Una fecha que vendrá acompañada de un sistema de primarias para elegir el secretario general, porque están en los estatutos del partido. Por tanto, es el día 14 cuando se da. Mira, a mí de este debate lo que me importa fundamentalmente... yo no creo, vamos a ver, las primarias están ahí, forman parte ya de nuestro acervo, hay que hacerlas, estoy de acuerdo y demás, pero a mí yo no creo que nuestra gente y la ciudadanía en general le importe mucho cómo elegimos o cómo se eligen los partidos a sus representantes, le importa para qué, el qué. A mí, insisto, el qué. Y yo me consta que hay un grupo de trabajo preparando una ponencia donde tiene que definir el modelo que quiere para este país, es decir, el Partido Socialista, ¿qué quiere hacer con el país? En el supuesto de gobernar, sabiendo que después tiene que haber, entonces, qué proyecto de país y qué modelo de país le oferta a la sociedad, y después, evidentemente, todo el tema del liderazgo, la parte orgánica y demás, que se va a hacer por primaria. A mí me interesa fundamentalmente el qué.
En este momento, ¿el qué? Que yo creo que es uno de los problemas que hemos tenido. Yo creo que el Partido Socialista, en un momento determinado, no solamente el Partido Socialista de España, sino en general la socialdemocracia en Europa, pues ha perdido pie y tiene que encontrar cuál es su sitio en este momento tan delicado y demás. Y yo creo que el discutir qué vamos a hacer, qué propuestas hacemos, qué innovaciones planteamos en propuestas políticas de fondo, etcétera, para el país, será la clave de que nos permita recuperar la confianza o no por parte de los ciudadanos y, lógicamente, elegir los liderazgos más sólidos que tengamos en el partido para dirigir ese proyecto. Seguimos tomando el último sorbo de café. ¿Pedro Sánchez se presentará dependiendo de él? No lo sé. ¿O no se presentará? No lo sé. Yo sé en este caso lo mismo que aparece en los periódicos, ¿no? Parece que hay dudas, o por lo menos él no ha manifestado todavía si va a competir por la Secretaría General del partido, y hay un grupo de personas importantes en cuanto al número, etcétera, en toda España que le animan a presentar eso. No lo sé. No tengo ni idea si se presentará, no se presentará, si hará, digamos, una campaña para ser secretario general de nuevo del partido. ¿Puede salir un hombre de consenso? Bueno, yo creo que lo que va a salir será un hombre que gane las primarias, una persona que gane las primarias, que se presente ante los militantes del partido, que sea capaz de mostrar que es la persona que está en condiciones de liderar y ganar, digamos, capacidad para tirar de los militantes y los militantes le elijan para ganar las primarias, ¿no? ¿Y Cantabria acertará de una vez por todas con el líder del Partido Socialista o seguiremos como los últimos años? Bueno, yo creo que en estos momentos Cantabria está jugando un papel relevante, ¿eh? Tenemos un representante de Cantabria, siendo Cantabria una región pequeñita y demás, tenemos un representante en la gestora, fruto desde mi punto de vista de cuál fue la posición, digamos, templada de nuestra Secretaría General, que sin esconder, digamos, cuál era su lealtad, en este caso con Pedro Sánchez, también fue capaz de entender que se abría, a partir de su marcha, etcétera, se abría un nuevo escenario y que jugó un papel relevante y permitió, pues entre otras cosas, ganar peso político a ella y al partido para que, entre otras cosas, esté Ricardo en la Eso me recuerda, Ángel, aquello de papá, ¿qué hago? Y le dijo, tu hijo siempre con la Constitución. Sí. No, pero quiero decirte que yo creo que ahí, me consta que en general el partido y la secretaria general es una persona que ahora mismo está ganándose, y se ha ganado, vamos, el respeto de la militancia en Cantabria, pero también el reconocimiento por parte de muchos secretarios generales y demás de toda España y de gente de peso del conjunto del partido. Y eso es muy bueno para nuestra organización. Muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más. María Ángeles, gracias por haberte robado ese tiempo preciado de vacaciones. De nada. Ángel, como siempre, un placer. Ya te vas acostumbrando más, ya no vienes con datos ni con te estás acercando más a la tierra. Bueno, yo creo que entiendo que eres el presidente, entonces, no. Claro, mezclar el papel de presidente de un partido con el de un compañero de tertulia a veces es complicado. Yo lo entiendo, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy docente y cuando digo una cosa trato de poder demostrar lo que digo y a veces y esa demostración sale de los datos porque procuro hacer honor a ser un docente de la universidad, es decir, tener un cierto comportamiento, un cierto pensamiento científico. Sí, los demás hacemos bocadillos. No. Juan, los demás hacemos bocadillos. Juan, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Diputado, muy político. Gracias por estar con nosotros. Oye, gracias a todos. Al año que viene ya lo volveremos a ver en Verdad o Mentira, un título que no le gusta mucho a Juan. Bueno, pues seguiremos, basta que no le guste para seguir con Verdad o Mentira. Que muchas gracias, de verdad, que lo pasen bien a salida y entrada de año y seguimos aquí en Popular Televisión en Verdad o Mentira el año que viene, si Dios quiere. Gracias, al año que viene.